6 de mayo de 2013, Cleveland, Ohio, las 6 de la tarde. Una mujer llama al servicio de emergencias 911. Habla rápido, respira con dificultad. La operadora pregunta qué sucede. La respuesta: me secuestraron, necesito ayuda. Preguntas estándar: ¿cuándo ocurrió? ¿Dónde está ahora? ¿Está a salvo? La mujer hace una pausa. Luego dice una frase que deja a la operadora inmóvil. Me secuestraron hace 10 años. Me llamo Amanda Berry. Amanda Berry. Ese nombre lo conoce todo el mundo en Cleveland. El 21 de abril de 2003, un día antes de cumplir 17 años, Amanda salió de su trabajo en Burger King. Llamó a su madre, le dijo que la llevarían. No regresó a casa. Desapareció. La policía la buscó. La madre dio entrevistas. Suplicó que le devolvieran a su hija. Pasó 1 año, 2, 5. No había rastros. En 2006, la madre de Amanda murió de un ataque al corazón. Nunca supo qué le había pasado a su hija. 10 años después, todos daban a Amanda por muerta. Y de repente, esa voz al otro lado del teléfono. La operadora le pide la dirección. La mujer responde: 2207 Avenida Seymour, el barrio de Tremont, zona oeste de la ciudad, casas normales, calles normales. La siguiente pregunta es ¿quién la retuvo? Una pausa. Luego en voz baja: Ariel Castro, tiene 52 años, es conductor de autobús escolar. La operadora registra todo, lo transmite al equipo de respuesta. Continúa la conversación. De fondo se oyen otras voces. La operadora pregunta: ¿está sola? No. Conmigo está Jocelyn. Pronto cumplirá 7. Y otras 2 chicas, Gina y Michelle. Amanda desapareció a los 16. Ahora tiene 27. Con ella hay alguien que pronto cumplirá 7. La aritmética es sencilla. Otras 2 chicas, Gina y Michelle. Sus nombres también quedan registrados. Amanda continúa. Él se fue. Pero no sé cuándo regresará. Por favor, vengan rápido. 2 patrullas ya están en camino. 1,5 millas de la comisaría. 5 minutos. La grabación de la llamada continúa. Cada palabra se registra. Todo esto se convertirá en evidencia. 8 minutos después, los policías llegan a la casa. Un edificio de 2 plantas. Revestimiento blanco. Puerta metálica. Ventanas cerradas con cortinas opacas. Desde la calle, una casa normal. Nada sospechoso. Los oficiales Anthony Espada y Barbara Johnson suben al porche. Llaman a la puerta. La puerta se abre. Una mujer delgada. Cabello largo. Ojeras. Ropa vieja y holgada. Detrás de ella alguien más. Una pequeña figura con cabello rubio. El oficial Espada pregunta: ¿es usted Amanda Berry? Ella asiente. Las lágrimas corren por su rostro. Da un paso adelante. Sale al porche. A la luz. Detrás de ella salen otras 2 mujeres. Ambas exhaustas. Ambas asustadas. Los oficiales piden refuerzos. Hacen las primeras preguntas de inmediato. Allí mismo, en el porche. Amanda Berry, 27 años. Desapareció en abril de 2003. 10 años en esa casa. Gina de Jesús, 23 años. La oficial Johnson recuerda ese caso. Abril de 2004. Gina regresaba de la escuela. Tenía 14 años. No llegó a casa. Desapareció. Habían pasado 9 años. La tercera mujer permanece en silencio más tiempo que las demás. Luego dice: Michelle Knight. A los oficiales, ese nombre no les dice nada. Más tarde se sabrá por qué. Michelle desapareció en agosto de 2002. Tenía 21 años. Pero su caso se cerró rápidamente. Decidieron que se había ido por voluntad propia. Michelle pasó 11 años en cautiverio. Y nadie la buscó. Las 3 pronuncian el mismo nombre: Ariel Castro. Las 3 señalan la casa. Él las mantuvo allí, durante años, en una calle normal, en el centro de un barrio residencial. El oficial Espada se comunica con la comisaría,
transmite los nombres. Pide que los verifiquen en la base de datos. La respuesta es rápida. Amanda Berry, en búsqueda. Gina de Jesus, en búsqueda. Ambos casos activos. Todo este tiempo las estuvieron buscando. Michelle Knight, caso cerrado. Desaparición voluntaria. Nadie sabía que estaba allí. Llegan detectives, médicos a la casa. A las 3 las envían al hospital. Jocelyn va con Amanda. La policía comienza a buscar a Castro. La descripción se transmite a todas las patrullas. Latino, 52 años, estatura media, con gafas, camioneta blanca. Los vecinos dan los primeros comentarios. Un hombre normal, tranquilo, amable, conductor de autobús escolar. Tocaba en una banda local. A veces hacía barbacoas. Nadie sospechaba nada. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. La casa parecía normal. Castro se comportaba con normalidad. 10 años de doble vida. Ni un solo error. Hasta hoy. Cerca de las 8 de la tarde, Castro es detenido cerca de un restaurante en la calle West 117. Sale de la camioneta. Camina hacia la entrada. Sin prisa. Sin mirar atrás. 2 detectives se acercan por detrás. Dicen su nombre. Castro se detiene. Se da la vuelta. En su rostro no hay miedo, ni sorpresa. Solo cansancio. Le leen sus derechos. Le ponen las esposas. Él no se resiste. Permanece en silencio. En el coche, el detective le pregunta: ¿sabe por qué lo detuvieron? Castro mira por la ventana. Unos segundos de silencio. Luego, sí, lo sé. Ni una palabra más. Pide un abogado. Se niega a declarar. Mientras llevan a Castro a la cárcel, los forenses comienzan a inspeccionar la casa. Fotografían. Recogen pruebas. Lo que encuentran, lo cambia todo. Las ventanas están tapiadas con contraplacado por dentro. Encima, cortinas pesadas. Por fuera todo parece normal. Por dentro, son muros. Las puertas de los dormitorios del segundo piso están reforzadas. Cerraduras adicionales. Se cierran solo por fuera. Imposible abrir desde dentro. En una habitación, cadenas, atornilladas a la pared. En los extremos, collares. En el sótano, rastros de sangre en el suelo. Los forenses toman muestras. La policía trabaja toda la noche. La casa se convierte en la escena del crimen. Por la mañana, la historia alcanza nivel nacional. CNN, Fox News, todos los grandes canales envían reporteros. 3 mujeres, a quienes se daba por muertas, están vivas. Pasaron años en cautiverio. Estaban a pocas millas de sus familias, de las personas que las buscaron. Y durante todo ese tiempo, su secuestrador vivió una vida normal. Trabajó, se relacionó, sonrió a los vecinos. Ahora, lo principal era averiguar cómo las secuestró, cómo las retuvo, por qué nadie notó nada y qué sucedió dentro de esa casa todos esos años. Avenida Seymour, una calle normal en la parte oeste de Cleveland. Casas de 2 plantas muy juntas, pequeños patios, un típico barrio obrero donde todos se conocen. La casa número 2207 no destacaba en nada. Revestimiento blanco, un porche cuidado, todo como las de los vecinos. El dueño, Ariel Castro, para los residentes de la calle, era simplemente Al, un vecino con el que se podía charlar un rato en el porche. La policía recogió los primeros testimonios de los vecinos de inmediato, esa misma noche, mientras los forenses trabajaban en la casa. Juan Pérez vive a 3 casas, conocía a Castro desde hacía 20 años. Un tipo normal, siempre saludaba, a veces ayudaba con el coche, nada raro. Elisa Castillo, la casa de enfrente,
A menudo se sentaba en el porche, tocaba la guitarra, hablábamos del tiempo, de las noticias, conversaciones normales. Tito Denny, el vecino de la derecha, muro compartido entre las casas. Nunca oí nada, ni gritos, ni ruidos. La pared es delgada, oigo la televisión de otros vecinos, pero de Al, silencio. Silencio absoluto. Durante años, Castro trabajaba como conductor de autobús escolar para el Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland. 22 años de antigüedad. Reputación impecable. Ni una sola queja. Todas las mañanas a las 6 salía de casa, iba al trabajo, repartía a los alumnos. Por la tarde regresaba. Sus colegas lo describen de la misma manera: callado, responsable, siempre puntual. Los padres le confiaban a sus hijos. Pero el trabajo no era lo único que hacía visible a Castro. Tocaba el bajo en la banda local Grupo Fuego, música latinoamericana. Actuaban en fiestas de barrio, bodas, fiestas privadas. Fernando Cobo, guitarrista de la banda. Al era parte del equipo, venía a cada ensayo. Hablábamos de música, bromeábamos, tomábamos cerveza. Un tipo normal. Las actuaciones eran públicas, decenas, a veces cientos de personas. Castro estaba en el escenario, sonreía, estaba a la vista de todos. No se escondía, no evitaba a la gente. Al contrario, participaba activamente en la vida del barrio. Los vecinos recuerdan barbacoas en el patio, varias veces al año. Castro invitaba a los residentes de la calle, asaba carne, ofrecía cerveza. Nancy Ruiz, vecina de la izquierda. Yo venía a esas barbacoas. Él era hospitalario. Estábamos en su patio, hablando, a 10 metros de esa casa. Y nadie sabía nada. La policía estudia fotografías de estos eventos. La gente sonríe. Castro en el centro. Detrás de él la casa. Ventanas cerradas. Y dentro, 3 mujeres encadenadas. Ni siquiera la familia sospechaba nada. Castro tenía 4 hijos adultos de un matrimonio anterior. Visitaban a su padre regularmente, iban a la casa, se sentaban en la sala. Castro no los dejaba subir al segundo piso. Decía que estaba desordenado. Nadie insistía. Una de las hijas diría más tarde: estuve en esa casa decenas de veces, y durante todo ese tiempo, esas mujeres estaban allí. Todavía no puedo asimilarlo. Por la mañana, trabajo. Por la tarde, alumnos. Por la noche, a casa. A veces ensayos, a veces barbacoas. Todo predecible, todo regular. Castro compraba alimentos en supermercados normales, muchos alimentos. La dueña de la tienda de la esquina. Venía una vez a la semana. Compraba mucha comida. Pensaba que tenía una familia numerosa. Otro detalle, las ventanas de la casa, todas cerradas, siempre, cortinas opacas. Los vecinos lo notaban, pero no le daban importancia. Cada uno tiene sus costumbres. Nadie hacía preguntas innecesarias. Nadie se metía en la vida ajena. Era un barrio tranquilo, donde se respetaba la privacidad. Y Castro se aprovechaba de eso. Creaba la imagen de una persona normal. La mantenía, sin fisuras. Durante años llegaba a casa después del trabajo, cerraba la puerta y se convertía en otra persona. Alguien a quien los vecinos no conocían. Alguien a quien los colegas no veían. Ahora la investigación tenía que averiguar cómo comenzó esa doble vida. Cómo Castro se transformó de un residente normal de Cleveland en un secuestrador que mantuvo a 3 mujeres en cautiverio durante más de 10 años. Todo no comenzó el 6 de mayo de 2013. Todo comenzó 11 años antes. En aquel entonces, nadie sabía que estas desapariciones estaban relacionadas. 3 casos diferentes, 3 años distintos, circunstancias diferentes. La primera fue Michelle Knight, 23 de agosto de 2002. Michelle tiene 21 años. Vive sola en Cleveland. Alquila una habitación. Trabaja de lo que puede. Su vida no ha sido fácil. Problemas familiares. Problemas con la ley. Infracciones menores. Nada grave. Ese día, Michelle va a una reunión en los servicios sociales. Es un caso de custodia temporal de su hijo. Necesita ir. Es importante.
Sale de casa. Camina por la calle. Nadie más la ve. La prima de Michelle llama a la policía 2 días después. Dice que Michelle ha desaparecido. No regresa a casa. No contesta las llamadas. La policía abre una investigación. Interrogan a conocidos. Verifican sus últimos movimientos. La versión se forma rápidamente. Michelle tenía conflictos familiares, tenía deudas, tenía problemas. El detective a cargo del caso concluye: se fue por voluntad propia, quizás a otra ciudad, quizás con algún conocido. El caso se clasifica como desaparición voluntaria. La búsqueda activa cesa después de unos meses. Michelle permanece en la base de datos de personas desaparecidas, pero nadie más la busca. La familia no insiste. La relación era complicada. Muchos realmente pensaron que simplemente se había ido. Pasó un año. Ni rastros, ni llamadas. Michelle se había desvanecido. 21 de abril de 2003. Amanda Berry. Tiene 16 años. Trabaja en Burger King después de la escuela. Quiere ahorrar para un coche. Una estudiante de secundaria normal con planes normales. 7 de abril, lunes. El turno de Amanda termina a las 7:30 de la tarde. Llama a su madre. Le dice que un compañero la llevará. La madre dice: de acuerdo, te espero en casa. Amanda sale del restaurante. Se dirige a la parada en la esquina de la avenida West 110 y Lorraine. La distancia a casa es de 3 millas. En coche, 10 minutos. No llega a casa. La madre, Luana Miller, empieza a llamar 1 hora después. El teléfono de Amanda no responde. Llama a la policía a las 10 de la noche. La policía reacciona de inmediato. Menor de edad, chica responsable. Nunca había desaparecido. No se había escapado. No hay motivos para irse de casa. Comienzan la búsqueda esa misma noche. Peinan el barrio. Interrogan a los colegas de Burger King. Revisan las cámaras de vigilancia. Hay pocas en 2003, pero las que hay las revisan. En las grabaciones se ve a Amanda salir del restaurante. Camina por la calle. Dobla la esquina. No hay más cámaras. La policía la declara oficialmente desaparecida. Los medios de comunicación se hacen eco de la historia. Luana Miller concede entrevistas en todos los canales. Folletos por toda la ciudad. Recompensa por información. Decenas de personas llaman. Dicen que vieron a Amanda, en un autobús, en una tienda, en otro barrio. La policía verifica cada pista. No encuentran nada. Pasan los meses. No hay rastros. El caso permanece abierto, pero las esperanzas disminuyen. En 2006, Luana Miller muere. Su corazón no resistió. Los médicos dicen: estrés. Vivió 3 años en la incertidumbre. Nunca supo qué le pasó a su hija. 2 de abril de 2004. Gina de Jesús. Tiene 14 años. Estudia en la escuela secundaria Wilbur Wright. Vive con sus padres y hermanos en la parte oeste de Cleveland. Una estudiante normal. Después de clase, Gina camina a casa. La ruta habitual, 2 millas. La recorre todos los días. En la esquina de la avenida Lorraine y la calle West 105, una amiga la acompaña. Hablan, ríen. La amiga se desvía hacia su casa. Se despiden. Gina sigue sola. Nadie más la ve. Los padres empiezan a preocuparse hacia las 6 de la tarde. Gina debía haber llegado a las 3. Habían pasado 3 horas. El teléfono no responde. El padre, Félix de Jesús, sube al coche, conduce por la ruta de su hija, pregunta a los transeúntes. Nadie vio nada. A las 7 de la tarde, una llamada a la policía. Ha desaparecido una estudiante, 14 años. No regresó a casa después de la escuela. La policía moviliza todo el barrio. Decenas de oficiales, voluntarios, vecinos, peinan cada calle, cada patio, cada callejón. Nada. Los medios de comunicación vuelven a estar presentes. La historia de Gina se convierte en la noticia principal en Cleveland. Los padres apelan a la opinión pública, ruegan que les devuelvan a su hija, ofrecen una recompensa.
Miles de personas salen a buscarla. Revisan edificios abandonados, terrenos baldíos, parques, lo revisan todo. El detective a cargo del caso nota una coincidencia. Amanda Berry desapareció hace un año, en el mismo barrio, en circunstancias similares. Ambas iban a casa. Ambas desaparecieron sin dejar rastro. Él retoma el caso de Amanda, compara los detalles, verifica si hay una conexión. Los lugares de desaparición están a 1 milla de distancia. Ambas desaparecieron en abril, exactamente un año de diferencia. Quizás sea una coincidencia, quizás no. La policía empieza a considerar la hipótesis de un secuestrador en serie. Revisan bases de datos, buscan casos similares, analizan a los delincuentes registrados en la zona. No encuentran nada. Nadie relaciona el caso de Michelle Knight con estas desapariciones. Su caso está cerrado. Figura como una desaparición voluntaria. Nadie piensa en revisar esa hipótesis de nuevo. Mientras tanto, las 3 mujeres se encuentran en un mismo lugar, en la casa de la avenida Seymour, a pocas millas de los lugares de sus desapariciones, cerca de sus familias, cerca de las comisarías donde se llevan a cabo las investigaciones, pero nadie lo sabe. Pasan los años, los casos siguen abiertos, las familias viven sin respuestas, y Ariel Castro continúa con su vida normal. La policía de Cleveland despliega una operación a gran escala. 2 casos de personas desaparecidas, Amanda Berry y Gina de Jesús. Crean un grupo especial. Los detectives trabajan las 24 horas. Verifican cada pista. Interrogan a todos los que vieron a las chicas por última vez. Revisan las grabaciones de las cámaras decenas de veces. Verifican a los delincuentes registrados en un radio de 5 millas. Nada. Las familias organizan sus propias búsquedas. Cientos de voluntarios cada fin de semana. Reparten folletos, pegan carteles. La madre de Gina, Nancy Ruiz, concede entrevistas cada semana. El padre organiza marchas por el barrio, mantiene la atención de los medios. Y aquí aparece Ariel Castro. Mayo de 2004, un mes después de la desaparición de Gina. Castro asiste a una de las marchas, reparte folletos, habla con la gente, parece preocupado. La razón es sencilla. Su hija Arlina estudiaba con Gina en la misma escuela. Eran amigas. Castro conocía a la familia de Jesús personalmente. Ahora está junto a la madre de Gina. Le expresa su apoyo, promete ayudar en la búsqueda. Nancy Ruiz recuerda más tarde. Se acercó a mí. Dijo que su hija estaba preocupada, que quería ayudar. Parecía sincero. Castro coge los folletos, dice que los pegará por el barrio. Se lo dirá a sus colegas en el trabajo. Y realmente lo hace. Aparecen folletos con la foto de Gina en la avenida Seymour. La policía interroga a todos los que conocían a Gina, incluido Castro. Un procedimiento estándar. Un detective va a su casa. Le hace preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Gina? ¿Sabe algo de su desaparición? Castro responde con calma. La vio por última vez hace un par de semanas. Gina había ido a casa de su hija. Hicieron los deberes. Nada inusual. Pregunta sobre el día de la desaparición. ¿Dónde estuvo el 2 de abril después de las 3 de la tarde? La respuesta, en el trabajo. Llevaba a los escolares. El turno terminó a las 6. Luego a casa. Vio la televisión. El detective lo verifica. Castro realmente estaba en su ruta. El horario se confirma. La coartada no es sólida, pero no hay sospechas. Un padre normal de la amiga de la desaparecida. Preocupado, quiere ayudar. El detective no estuvo en la casa. No había motivos. No había una orden. Castro no era un sospechoso, solo un testigo. Si hubiera subido al segundo piso, si hubiera mirado en las habitaciones cerradas, todo habría terminado allí, en 2004. Pero no sucedió. Pasan los meses, la fase activa se ralentiza, no hay pistas, los medios de comunicación se centran en otras noticias. Las familias no se rinden. Nancy Ruiz organiza marchas anuales, cada 2 de abril, cientos de personas en las calles. Castro a veces aparece en las marchas, se para entre la multitud, sostiene un folleto. En 2007, lo muestran en las noticias. Un reportero entrevista a los participantes, se acerca a Castro. Castro dice a la cámara: «Mi hija estudiaba con Gina, es una tragedia terrible. Espero que la encuentren. La familia no debería vivir en la incertidumbre. Esta grabación se mostraría después de su arresto. Todos verían cómo hablaba de la tragedia, mientras Gina
Estaba en su casa, encadenada. Año 2006. Una llamada anónima. Alguien vio a Amanda en el área de la avenida Seymour. Estaba con un hombre. Parecía asustada. La policía revisa el barrio. Interroga a los residentes. Nadie confirma nada. Después de la liberación, esta llamada sería revisada. La llamada se hizo desde un teléfono público en la calle West 25, a 3 manzanas de la casa de Castro. No se vería saber quién llamó. Los años se convierten en rutina. Los casos quedan pendientes. Las familias esperan. Castro vive una doble vida. Trabaja, toca música, aparece en las marchas. No solo no llamaba la atención, creaba una imagen de persona en la que se podía confiar, que empatizaba, que ayudaba. Y funcionó. Durante años, nadie sospechó nada. Junio de 2004, 2 meses después de la desaparición de Gina. Un hombre llama a la policía. Dice que vio algo importante el día que Gina desapareció. El testigo es José Martínez. Vive en el barrio. El 2 de abril, alrededor de las 4 de la tarde, caminaba por la avenida Borain. Vio una camioneta blanca. Se detuvo en el arcén. En el asiento del pasajero, una joven latina. Pelo oscuro. Uniforme escolar. Al volante, un hombre, latino, de mediana edad, con gafas. Martínez no le dio importancia en ese momento. Pensó que era un padre recogiendo a su hija de la escuela. Pero luego vio los carteles con la foto de Gina. Reconoció el rostro. La misma chica de la camioneta. El detective Mark Díaz toma declaración. Pide describir al hombre con el mayor detalle posible. Latino. Alrededor de 50 años. Estatura media. Complexión robusta. Cabello oscuro con canas. Gafas de montura fina. Camioneta blanca, modelo antiguo. Llaman a un dibujante. Hacen un retrato robot. Martínez corrige los detalles. La forma de la cara. La forma de los ojos. El peinado. El retrato robot está listo. Lo muestran a la familia de Gina. Lo muestran a los compañeros de clase. Lo muestran a los profesores. Nadie lo reconoce. La policía distribuye el retrato robot. Lo publican en los periódicos. Lo muestran en la televisión local. Piden a todos los que reconozcan a esta persona que se pongan en contacto. Decenas de personas llaman. Dan nombres. Indican direcciones. Cada pista es verificada. El detective Díaz elabora una lista. Hombres de origen latino de 45 a 55 años. Propietarios de camionetas blancas. Residentes en la parte oeste de Cleveland. La lista es larga. Más de 40 personas. Empiezan a verificar uno por uno. Los citan para interrogarlos. Les preguntan sobre el 2 de abril. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? Si tienen coartada. El primero, Roberto García. 48 años. Trabaja en la construcción. Camioneta Ford blanca, de 1998. Usa gafas. El interrogatorio dura 1 hora. ¿Dónde estuvo el 2 de abril después de las 3 de la tarde? García dice, en el trabajo, en una obra al este de la ciudad, a 10 millas del lugar de la desaparición de Gina. Lo verifican, el capataz lo confirma. La hoja de horas muestra que García estuvo en la obra hasta las 6 de la tarde. No pudo estar en la avenida Lorraine a las 4. La coartada es inquebrantable. Lo tachan. El segundo, Miguel Sánchez, 52 años, conductor de camión. Camioneta Chevrolet blanca, usa gafas. ¿Dónde estuvo el 2 de abril? Sánchez dice, en ruta, iba a Pittsburgh. Salió por la mañana, regresó a última hora de la noche. Verifican el rastreador GPS del camión. Se confirma. Estuvo en la carretera todo el día, en ningún lugar cerca de Cleveland. Lo tachan. Así pasan las semanas. Verifican uno por uno. Todos tienen coartada, o la descripción no coincide en persona. La lista se reduce. Quedan aquellos a quienes no pueden encontrar, o aquellos cuya coartada es débil. El testigo Martínez es llamado varias veces, le muestran fotografías de los hombres verificados, le piden que los identifique. Martínez mira, sacude la cabeza. No, no es él, no es ese. Pasa un mes.
La hipótesis se estanca. El retrato robot no dio resultados. No hay sospechosos reales. El detective Díaz revisa el caso, analiza las declaraciones de Martínez, verifica si no hay un error. Quizás el testigo se equivocó de día, quizás no vio a Gina. Pero Martínez está seguro, vio a la chica precisamente el 2 de abril. Precisamente a esa hora. Lo recordaba porque ese día era su cumpleaños, iba de camino a casa desde el trabajo. La hora coincide. La policía vuelve a la lista de propietarios de camionetas blancas, verifican si se han saltado a alguien. El nombre de Ariel Castro está allí. Página 14. Latino, 53 años. Camioneta Ford blanca, de 1997. Usa gafas. Coincide con la descripción. Pero junto al nombre hay una anotación. Interrogado previamente, padre de la amiga de la víctima, participa en la búsqueda. Coartada parcialmente confirmada. El detective mira esa entrada. Castro fue investigado en los primeros días, no levantó sospechas, ayudó a la familia, repartió folletos. La decisión se toma rápidamente. Castro es tachado de la lista de sospechosos. No lo citan para un segundo interrogatorio, no muestran su foto al testigo Martínez. La reputación actuó como un escudo. Nadie podía creer que el hombre que ayudaba a buscar a Gina pudiera estar implicado en su desaparición. Parecía absurdo. ¿Qué sentido tenía participar en la búsqueda si eras culpable? ¿Por qué llamar la atención? ¿Por qué arriesgarse? La lógica era comprensible, pero la lógica de un criminal funciona de otra manera. La hipótesis de la camioneta blanca pasa gradualmente a un segundo plano. Aparecen otras pistas, otros testigos, otras versiones. El detective Díaz continúa trabajando en el caso, pero el retrato robot ya no parece tan importante. Una descripción demasiado general, demasiada gente encaja. Años más tarde, después del arresto de Castro, el detective Díaz vería su fotografía, la compararía con el retrato robot de 2004. El parecido sería obvio. Él recuperaría los viejos expedientes, encontraría la lista de sospechosos, encontraría el nombre de Castro en la página 14, vería la anotación sobre su reputación. En una entrevista diría, estuvimos tan cerca, él estaba en la lista, lo interrogamos, pero no lo revisamos a fondo, no se lo mostramos al testigo, no volvimos a verificar su coartada minuciosamente. Su reputación jugó en nuestra contra. Este es uno de esos momentos en que la investigación pudo haber tomado otro rumbo, un interrogatorio adicional, un careo con el testigo, y todo pudo haber terminado en 2004. Pero no sucedió. Castro quedó fuera de sospecha, continuó con su vida, continuó manteniendo a 3 mujeres en cautiverio, 9 años más. Mientras la policía verificaba hipótesis e interrogaba a testigos, detrás de las ventanas tapiadas de la casa de la avenida Seymour existía una realidad completamente diferente. Tras la liberación de las cautivas, los investigadores recogieron testimonios durante semanas. Cada una de las mujeres contó su historia. Poco a poco se fue formando una imagen de lo que había sucedido durante todos esos años. Michelle Knight fue la que más tiempo estuvo cautiva, 11 años. Cuando fue secuestrada en agosto de 2002, estuvo sola en la casa casi un año, hasta abril de 2003, cuando apareció Amanda. Castro las mantuvo en diferentes habitaciones del segundo piso, cada una en un dormitorio separado, las puertas reforzadas, las cerraduras solo por fuera, las ventanas tapiadas con contrachapado. Dentro de las habitaciones, lo mínimo: un colchón en el suelo, un cubo de basura, a veces una radio. Castro les permitía escuchar música, controlaba qué escuchaban exactamente. Las cadenas estaban sujetas a las paredes, la longitud, unos 2 metros, suficiente para llegar a la esquina opuesta de la habitación, insuficiente para alcanzar la puerta o la ventana. Castro cambiaba los métodos de retención, a veces cadenas, a veces cuerdas, a veces las encerraba simplemente con llave, sin cadenas. Dependía de su estado de ánimo, de cuánto confiaba en ellas en ese momento.
Traía la comida de forma irregular, a veces una vez al día, a veces una vez cada 2 días. Comida rápida la mayoría de las veces. Hamburguesas, patatas fritas, a veces productos del supermercado. El contacto entre las cautivas era mínimo. Castro las mantenía aisladas unas de otras. Los primeros años ni siquiera sabían que había alguien más en la casa. Michelle se enteró de Amanda solo unos meses después de su secuestro. Escuchó una voz a través de la pared. Entendió que no estaba sola. Gina apareció en abril de 2004. La tercera cautiva. Tenía 14 años. La más joven de todas. Castro construyó un sistema de control a través del miedo y la manipulación. Les decía que nadie las buscaba. Que sus familias las habían olvidado, que la policía había cerrado los casos. A Amanda le dijo que su madre había muerto de pena. Era verdad. Lowana Miller realmente murió en 2006. Castro le mostró a Amanda un recorte de periódico, un obituario, la fecha, una fotografía. A Gina le dijo que su familia se había mudado a otra ciudad, que ya no vivían en Cleveland, que la habían olvidado. A Michelle le dijo que nadie la había buscado en absoluto, que el caso se cerró al mes, que todos decidieron que se había ido por voluntad propia. Esto también era cierto. La presión psicológica funcionó. Las mujeres perdieron la esperanza. Dejaron de creer en la salvación. Pasaron los años, nada cambiaba. Castro les ponía la televisión a veces. Controlaba lo que veían. No les dejaba ver noticias, solo canales de entretenimiento, series, programas musicales. Pero una vez Amanda vio una noticia sobre sí misma, el aniversario de su desaparición, un reportaje desde el lugar de su última aparición, entrevistas con familiares. Castro se enfureció, la castigó. Durante varios días no le trajo comida. Se llevó la televisión durante un mes. Gina también vio una vez una noticia sobre una marcha conmemorativa. Reconoció a su madre en la pantalla. Vio carteles con su foto. Entendió que la estaban buscando, que no la habían olvidado. Esto les daba esperanza. Pero al mismo tiempo aumentaba la desesperación. Veían que las buscaban, pero no podían dar una señal. No podían gritar. Las ventanas tapiadas. Las puertas con cerraduras. Castro estableció reglas estrictas. Cuando él estaba en la casa, silencio absoluto, ni un sonido, ni pasos, ni conversaciones entre ellas si les permitía verse. Si tenía visitas, hijos, amigos, vecinos, las cautivas debían permanecer en silencio arriba, encadenadas, con mordazas. Decenas de veces la gente estuvo en esa casa, en la planta baja. Reían, hablaban, comían, y a pocos metros por encima de ellos estaban sentadas 3 mujeres, atadas, en silencio, esperando que alguien las escuchara, que alguien lo adivinara. Pero nadie escuchó, nadie lo adivinó. Castro amenazaba. Decía que si alguien intentaba gritar, las destruiría a todas. Decía que había armas en la casa, que no temía usarlas. Las mujeres creían, no tenían elección. El riesgo era demasiado grande. El sistema funcionó durante años. Aislamiento total, supresión psicológica, control físico. Todo estaba diseñado para excluir cualquier posibilidad de escape. Y este sistema explicaba la pregunta principal que todos se hacían después de la liberación. ¿Por qué no intentaron escapar? ¿Por qué no gritaron? ¿Por qué no llamaron la atención? La respuesta era sencilla. Lo intentaron, especialmente en los primeros años, pero cada intento terminaba en castigo, cada grito en un aumento del control. Cada paso hacia la libertad se convertía en un encierro aún mayor. Con el tiempo, aprendieron a sobrevivir, a adaptarse, a obedecer las reglas, porque era la única forma de seguir con vida. No solo las mujeres dentro de la casa aprendieron a sobrevivir. Castro también sobrevivía por fuera. Mantenía la imagen. Pero no existen máscaras perfectas. Siempre hay grietas. Después del arresto, los vecinos empezaron a recordar detalles, cosas a las que antes no prestaban atención.
cosas que parecían solo peculiaridades del carácter. Elisa Castillo, la vecina de enfrente, recuerda: las ventanas siempre estaban cerradas, siempre. En invierno, claro, todo el mundo las cierra, pero en verano, con el calor, cuando todos abren de par en par, las suyas estaban herméticamente cerradas. Pensé que quizás tenía un buen aire acondicionado, o que simplemente le gustaba la oscuridad. Tito Denny, el vecino de la derecha, varias veces le ofrecí ayuda con las reparaciones. Vi que la canaleta goteaba. Le dije: Al, déjame que te lo arregle. Él se negó, dijo que lo haría él mismo, pero nunca lo hizo. Pensé que simplemente no tenía tiempo. Nadie intentó entrar en la casa sin invitación. Eso sería indecente. Cada uno tiene sus límites, sus reglas. Nancy Ruiz, que venía a las barbacoas. Siempre estábamos en el patio. Él sacaba la comida, las bebidas, pero no invitaba a entrar. Pensé que quizás le avergonzaba el desorden. Un hombre que vive solo, quién sabe. Los hijos de Castro venían regularmente, pero incluso para ellos el acceso estaba restringido. La planta baja, sí, la sala, la cocina, el baño. El segundo piso, cerrado. Su hija Angie recuerda: mi padre decía que arriba había mucho desorden, que no limpiaba allí en meses, que le daba vergüenza mostrarlo. Nosotros no insistimos. ¿Para qué entrometerse si una persona no quiere? La dueña de la tienda de comestibles de la esquina notaba otra peculiaridad. María González. Siempre compraba mucho, varias barras de pan, 5 o 6 paquetes de patatas fritas, mucha comida preparada. Pensé que quizás se abastecía para la semana, o que invitaba a menudo a gente. 4 personas en la casa, incluido Castro. Se necesita mucha comida, pero nadie calculó cuánto compraba. Nadie comparó los hechos. Hubo otros momentos, más inquietantes, pero también se ignoraron. Enero de 2006. Una vecina llama a la policía. Se queja de la música alta de la casa de Castro. Tarde por la noche. La música a todo volumen. No deja dormir. Una patrulla llega, llama a la puerta. Castro abre. El oficial pide que baje el volumen. Castro se disculpa. Baja el volumen. La patrulla se va. El oficial no entra en la casa. No ve nada sospechoso. Una llamada normal por ruido. Cientos de ellas por la noche. Agosto de 2008. Otra llamada. Esta vez anónima. Alguien informa que se escuchan ruidos extraños de la casa de la avenida Seymour, parecidos a gritos. Una patrulla vuelve a llegar. Otros oficiales. Llaman. Castro no abre de inmediato. Pasan unos 3 minutos. El oficial pregunta si todo está bien. Han recibido un aviso sobre gritos. Castro responde con calma. Dice que estaba viendo una película de terror, que estaba fuerte. Se disculpa. El oficial echa un vistazo al recibidor a través de la puerta entreabierta. Ve una casa normal. La televisión encendida. En la pantalla, realmente una película de terror. Pide pasar dentro para verificar. Castro se niega. Dice que todo está bien. Solo una película. No quiere dejar entrar a extraños en su casa. El oficial no puede insistir. No hay orden. No hay amenaza evidente. No hay motivos. Registra la llamada como falsa alarma. Se va. En el segundo piso, en ese momento, 3 mujeres están sentadas con mordazas, atadas. Oyen la conversación de abajo. Oyen la voz del policía. No pueden gritar. Castro sabía qué hacer. Se había preparado para esas situaciones. Ponía música a propósito cuando quería ahogar los sonidos del piso de arriba. La televisión siempre estaba a todo volumen. Otro detalle que recordaron los vecinos. Castro solía irse de casa a menudo, a veces durante varios días. Decía que iba a ver a familiares, o de vacaciones. Pero la camioneta se quedaba allí. Estaba en la casa. Juan Pérez notaba. El coche está, pero él no. Pensé que quizás alguien lo recogía.
o que se iba en autobús a algún sitio. En realidad, Castro estaba dentro. Simplemente no salía. Varios días seguidos. Pasaba tiempo con las cautivas. Las controlaba. Se aseguraba de que nadie intentara escapar. Todos esos detalles existían por separado. Ventanas cerradas en un vecino. Mucha comida en otro. Ruidos extraños en un tercero. Cada detalle, por sí solo, se explicaba fácilmente. Pero si se juntan, si se mira el panorama completo, entonces aparece un patrón, entonces se ve un sistema. Solo que nadie los unía. Nadie miraba el panorama completo. La gente vive sus vidas, sus problemas. Las rarezas de los demás no les incumben. Castro lo entendió, lo usó. Sabía que la gente no prestaba atención, que cada uno estaba ocupado consigo mismo, que nadie profundizaría. La doble vida funcionó porque la sociedad le permitía funcionar. No hacía preguntas innecesarias. No se metía en los asuntos ajenos. Respetaba la privacidad. Y esa cortesía, ese respeto por los límites, les costó a 3 mujeres 10 años de vida. Durante 10 años el sistema funcionó sin fallos. Ni un solo error grave, ni un solo descuido. Castro controlaba cada detalle, planificaba cada paso. 6 de mayo de 2013, lunes, un día normal. Castro sale de casa alrededor de las 5 de la tarde. Les dice a las cautivas que va a casa de su hermano. Regresará tarde. Se comporta como siempre, tranquilo, seguro. Amanda está sentada en su habitación en el segundo piso. Con ella está Jocelyn. Oyen cómo la puerta principal de abajo se cierra de golpe. El motor de la camioneta arranca. Castro se fue. Una situación normal. Decenas de veces había sido así. Amanda sabe que la puerta de su habitación está cerrada, la ventana tapiada. No hay salida, solo hay que esperar. Ella se levanta, va hacia la puerta. Por costumbre, prueba el pomo. No espera nada, solo un movimiento automático. El pomo gira. Amanda se congela. La puerta no está cerrada. Castro se olvidó. Por primera vez en 10 años, se olvidó de cerrar la cerradura. Ella empuja la puerta con cuidado. Se abre. El pasillo está vacío. Silencio. Castro definitivamente se ha ido. El sonido del motor se perdió en la distancia. Amanda sale al pasillo. Su corazón late tan fuerte que lo oye en sus oídos. 10 años sin estar allí sola. Sin cadenas, sin cerraduras. Baja las escaleras. Cada escalón cruje. Cada sonido parece ensordecedor. Pero la casa está vacía. Primera planta. Recibidor. La puerta de entrada a 3 metros. Amanda se acerca. Intenta abrir. Cerrado con llave. Una puerta metálica. Pesada. Varias cerraduras. Las llaves las tiene Castro. Pero hay un pequeño agujero en la parte inferior de la puerta. Algo parecido a una ventilación. Pequeño. Quizás 30 centímetros de ancho. Amanda se arrodilla. Empieza a romper la rejilla. Con las manos. Con las uñas. El metal no cede. Tira con todas sus fuerzas. Jocelyn está a su lado. Mira. En silencio. No entiende lo que sucede. 6 años de vida en esa casa. No recuerda otra cosa. Amanda continúa. La rejilla cede un poco. Otro tirón. Uno más. La rejilla se arranca. Ahora el agujero está abierto. Pequeño. Pero suficiente para meter la mano. Suficiente para gritar. Amanda empieza a golpear la puerta. Desde dentro. Grita. Ayuda. Alguien. Ayuda. Fuera está en silencio. La calle vacía. Las 5 de la tarde. Día de semana. La mayoría está en el trabajo. Grita más fuerte. Golpea la puerta con más fuerza. La voz se le rompe. Le duelen las manos. Pero no se detiene. Pocos minutos después, oye pasos afuera. Alguien camina por la acera. Charles Ramsey regresa a casa del trabajo.
Vive a una casa de la de Castro. Oye los gritos. Se detiene. Escucha. La voz de una mujer. Proviene de la casa de Castro. La casa que siempre está en silencio. Siempre cerrada. Ramsey se acerca a la puerta. Oiga, ¿qué pasa ahí dentro? Amanda grita a través del agujero. Soy Amanda Berry. Me secuestraron. Ayúdeme a salir. Ramsey no lo entiende de inmediato. Amanda Berry. Ese nombre le suena. Lo había oído en algún sitio. Carteles por el barrio. Hace años. Muchos años. Él se inclina. Mira por el agujero. Ve a una mujer. Delgada. Asustada. La mano se extiende hacia afuera. Ramsey intenta abrir la puerta desde fuera. No lo consigue. Las cerraduras aguantan firmes. Hay que tirar la puerta, dice él. Juntos empiezan. Amanda desde dentro. Ramsey desde fuera. Golpean. Empujan. La puerta es maciza. Metálica. No cede. Ramsey empuja con más fuerza. El marco empieza a crujir. Otro golpe. Uno más. La puerta se entreabre un poco. Una rendija del ancho de una mano. Suficiente. Amanda se escurre. Jocelyn la sigue. Salen al porche. A la luz. A la libertad. Ramsey los mira. No da crédito a sus ojos. Realmente es ella. Amanda Berry. Desaparecida hace 10 años. Llame al 911, dice Amanda. Su voz tiembla. Hay 2 más dentro. Gina y Michelle. Todavía están allí. Ramsey saca su teléfono, marca el número, le entrega el auricular a Amanda. Ella toma el teléfono. Por primera vez en 10 años habla con el mundo exterior. Por primera vez pide ayuda en voz alta. La operadora responde. Amanda empieza a hablar, rápido, incoherentemente. Las palabras se confunden, pero el sentido es claro. Me llamo Amanda Berry. Me secuestraron hace 10 años. Estoy en la avenida Seymour, 2207. Por favor, vengan, rápido. La grabación de esta llamada se convertiría en prueba. Se reproduciría en el tribunal. Se mostraría en las noticias. El mundo entero escucharía esas palabras. Pero ahora es solo un grito de ayuda. Un grito que se esperó durante 10 años. La policía ya está en camino. 8 minutos para llegar. Amanda está en el porche. Sostiene la mano de Jocelyn. Mira la calle, las casas, a la gente que empieza a salir. Está libre. Por primera vez en 10 años, está afuera. Sin cadenas, sin cerraduras, sin miedo. Un error de Castro, una cerradura sin cerrar, y todo el sistema se derrumbó. La grabación de la llamada al 911 dura 3 minutos 48 segundos. Después del arresto de Castro, esta grabación fue escuchada cientos de veces. Forenses, psicólogos, abogados, el juez. Cada palabra tenía significado. Cada pausa, cada entonación. La doctora Elizabeth Loftus, psicóloga forense asignada al caso, analiza la grabación. Su informe se convierte en parte de los documentos del tribunal. Los primeros segundos de la llamada, Amanda habla rápido, la respiración acelerada, la voz aguda, clásicos signos de estrés agudo. La operadora le pide la dirección. Amanda responde claramente, 2207 Avenida Seymour, sin titubeos. Se sabe la dirección de memoria, 10 años memorizando cada detalle. La siguiente pregunta es ¿cuál es el problema? La respuesta, me secuestraron hace 10 años. Loftus señala en el informe, la víctima utiliza una referencia temporal precisa. No dice hace mucho tiempo o hace muchos años, dice específicamente 10 años. Esto indica la preservación de las funciones cognitivas y una clara comprensión de la cronología de los eventos. La operadora pregunta el nombre. Amanda da su nombre completo, Amanda Berry. No Amanda, no solo el nombre, completo. Quiere que la identifiquen con precisión. Un momento clave de la grabación es cuando la operadora pregunta dónde se encuentra ahora. Amanda responde, estoy en libertad ahora. 3 palabras, en libertad ahora. No salí de casa, no estoy en la calle, precisamente en libertad. La psicóloga señala,
La elección de las palabras no es casual. Libertad es la antítesis del encierro. La víctima distingue claramente dos estados, cautiverio y libertad. El uso de la palabra ahora subraya que la liberación ocurrió hace literalmente minutos. Luego, Amanda pronuncia el nombre del secuestrador, sin dudar, sin miedo en la voz. Ariel Castro. La operadora vuelve a preguntar, aclara la ortografía. Amanda repite, deletrea, A-R-I-E-L. Ella quiere que lo escriban correctamente. Luego, la información clave. A la pregunta de si está sola, Amanda responde, conmigo está Jocelyn y otras 2 chicas dentro. El criminólogo Robert Harris, experto en análisis de audio, destaca un detalle importante. De fondo en la grabación se oye un llanto, aproximadamente desde el segundo 30. El llanto no es histérico, es suave, asustado. Esto confirma la presencia de quien habla Amanda. Cuando Amanda menciona a las otras 2 mujeres, la operadora pide una aclaración. ¿Quiénes son? Gina de Jesús y Michelle Knight. 2 nombres, 2 casos abiertos, 2 investigaciones que duraron años. La experta Loftus señala, la víctima demuestra claridad de pensamiento en una situación crítica. No solo pronuncia su nombre, sino también los nombres de las otras cautivas. Ofrece la máxima información en el menor tiempo posible. Esto indica que se había preparado para este momento. Sabía qué decir si surgía la oportunidad. A mitad de la conversación, se oye a Amanda decirle a alguien cerca, tranquila, todo está bien. Se dirige a Jocelyn, la calma. Incluso en estado de shock, ella controla la situación. La operadora pregunta, ¿hay alguna amenaza ahora mismo? ¿Castro está cerca? Amanda responde, él se fue, pero no sé cuándo regresará. El miedo en su voz se intensifica con la palabra regresará. El experto señala, el tono de voz se eleva, el ritmo del habla se acelera. La víctima teme que el secuestrador pueda aparecer en cualquier momento. Esto aumenta la urgencia de la situación. Hacia el final de la llamada, Amanda repite varias veces, por favor, vengan rápido. Cada vez la entonación cambia. Primero una petición, luego una súplica, luego casi una exigencia. La psicóloga Loftus, la víctima se encuentra en un estado de hipervigilancia. Comprende que el tiempo es crítico. Cada segundo cuenta. Esto explica la creciente insistencia en las peticiones de ayuda. La grabación de la llamada se convirtió en una prueba clave, no solo porque documentó el hecho de la liberación, sino porque mostró la magnitud del crimen. 3 nombres, Amanda, Gina, Michelle. 3 mujeres desaparecidas, 3 investigaciones activas. Todas ellas estuvieron en un mismo lugar, todos esos años. El fiscal Timothy McGuinty diría más tarde, esta llamada nos dio todo, los nombres de las víctimas, el nombre del sospechoso, la dirección exacta, la confirmación de la duración del crimen, la indicación de la presencia de testigos, todo lo necesario para una acción inmediata. La grabación sirvió de base para la orden de registro, para el arresto, para la presentación de cargos. Pero lo principal es que se convirtió en un testimonio de que, después de 10 años en cautiverio, Amanda Berry conservó la lucidez. Conservó la voluntad, conservó la capacidad de luchar. Un error de Castro llevó a una llamada. Una llamada llevó al colapso de todo el sistema. 2 horas después de la liberación de las cautivas, los detectives localizan a Ariel Castro. Lo detienen cerca de un restaurante en la calle West 117. Tranquilo, sin resistencia. Pero no solo lo arrestan a él. Esa misma noche, la policía detiene a 2 personas más, Pedro Castro y O'Neill Castro, hermanos de Ariel. Ambos viven en Cleveland. Ambos tenían acceso a la casa de la avenida Seymour. La mañana del 7 de mayo, los medios informan, 3 hermanos Castro detenidos bajo sospecha de secuestro. La noticia se difunde por todo el país en cuestión de minutos. La hipótesis de un crimen en grupo parece lógica. 3 mujeres, 10 años. ¿Cómo una sola persona pudo controlar todo ese tiempo? Quizás hubo ayuda, quizás fue un grupo organizado. La policía no comenta los detalles, solo dicen los hechos. 3 detenidos, se está investigando. Más detalles después. Pedro Castro, 54 años, trabaja en un almacén. Vive en la parte este de la ciudad, casado, 2 hijos adultos.
O'Neill Castro, 50 años, trabaja como mecánico, vive solo, divorciado, 3 hijos. Ambos conocían la casa de su hermano, ambos habían estado allí, no a menudo, pero sí regularmente, visitas familiares, cumpleaños, fiestas. Los interrogatorios comienzan de inmediato, diferentes habitaciones, diferentes detectives, táctica estándar, aislar a los sospechosos. Verificar los testimonios por separado. Pedro es interrogado por el detective Andrew Hayden. ¿Cuántas veces ha estado en casa de su hermano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Vio algo sospechoso? Pedro responde honestamente. Estuvo en la casa hace 3 meses, el cumpleaños de su sobrino. Se sentaron en la sala, comieron pizza, vieron fútbol. Nada extraño. El detective pregunta, ¿subieron al segundo piso? Pedro niega con la cabeza. No. Ariel no les dejaba subir. Decía que estaba en obras, que había un desorden. Nadie insistió. ¿Vieron a las mujeres? ¿Oyeron voces? ¿Notaron algo inusual? Pedro lo niega de nuevo. No vio nada. No oyó nada. No tenía ni idea de lo que estaba pasando allí. El detective cambia de táctica. Pregunta sobre el carácter de su hermano. ¿Qué tipo de persona es? Si había extrañezas en su comportamiento. Pedro habla con cautela. Ariel siempre fue retraído. No compartía lo personal. Vivió solo después del divorcio. Rara vez invitaba a gente a su casa. Pero nada criminal. Trabajaba. Criaba a sus hijos. Un hermano normal. Paralelamente interrogan a O'Neill, otro detective. Las mismas preguntas. O'Neill da respuestas similares. Estuvo en casa de su hermano varias veces en los últimos años. No a menudo. Principalmente en días festivos. Nunca estuvo en el segundo piso. No sabía nada. Los detectives revisan los registros telefónicos, la correspondencia, las transacciones financieras. Buscan conexiones. Buscan pruebas de conspiración. No encuentran nada. Pedro y O'Neill vivían sus propias vidas. Trabajaban. Se relacionaban con sus familias. Ningún viaje conjunto con Ariel. Ninguna compra sospechosa. Ningún rastro de participación. Se les somete a un polígrafo a ambos, voluntariamente. Ambos aceptan. Las preguntas son estándar. ¿Sabía de las cautivas en casa de su hermano? ¿Ayudó a su hermano a retener a las mujeres? ¿Estuvo implicado en los secuestros? A todas las preguntas, no. El polígrafo indica que dicen la verdad. Las mujeres son interrogadas por separado. Se les muestran fotografías de Pedro y O'Neill. Se les pregunta si los han visto, si conocen a esas personas. Las 3 responden lo mismo. No, nunca los vieron. Solo a Ariel, solo él. Amanda añade, a veces oía voces abajo, cuando tenía visitas, pero solo lo veía a él, estaba solo. 3 días después, la investigación concluye. Pedro y O'Neill no están implicados. No sabían, no ayudaron, no participaron. El 9 de mayo son puestos en libertad, sin cargos. Declaración oficial de la policía. Después de una investigación exhaustiva, se ha determinado que los hermanos Pedro y O'Neill Castro no están implicados en los crímenes. La detención fue una medida necesaria dentro del marco de la investigación. Los medios cambian los titulares. Solo un sospechoso. Ariel Castro actuó solo. Esto cambia la percepción del caso. Un crimen en grupo es una cosa, un grupo organizado, distribución de roles, control mutuo, pero un solo hombre. Un solo hombre controló a 3 mujeres durante 10 años. Uno construyó el sistema. Uno mantuvo la doble vida. Los psicólogos comienzan a revisar el perfil. El doctor Michael Stone, experto en psicología criminal. La capacidad de una sola persona para retener a 3 cautivas durante tanto tiempo indica un grado excepcional de control y planificación. No es un crimen impulsivo, es un sistema construido durante años. El hecho de la acción solitaria complicaba la situación.
Castro no formaba parte de un grupo, no tenía cómplices. Todo lo que hizo, lo hizo él solo. Planificó él solo, controló él solo, lo ocultó él solo. Esto hacía el crimen aún más monstruoso, porque demostraba que era capaz de todo eso, solo, sin ayuda, sin apoyo. Después del arresto, los detectives empiezan a investigar más a fondo. La biografía de Castro, su pasado, la historia anterior a los secuestros. Buscan patrones, buscan señales de advertencia. Y encuentran. Ariel Castro estuvo casado de 1980 a 1996. Su esposa, Grimilda Figueroa. Juntos 16 años, 4 hijos en común, Arlina, Angie, Anthony y Emily. Después del arresto de Castro, los periodistas encuentran a Grimilda. Ella vive por separado. Rara vez da entrevistas, pero ahora acepta hablar. Su relato cambia el panorama. Demuestra que los crímenes en la avenida Seymour no fueron los primeros, solo los primeros en ser descubiertos. Grimilda dice, me golpeaba, regularmente, durante años. Empezó un año después de la boda. Al principio, rara vez. Luego, cada vez más a menudo. Ella describe un sistema de control. Castro le prohibía salir de casa sin permiso. Revisaba las llamadas telefónicas. Vigilaba sus movimientos. Exigía un informe de cada minuto. Me decía que me mataría si me iba, que se llevaría a los niños, que nunca los volvería a ver. Yo tenía miedo. Yo le creía. El primer incidente oficial se registró en 1993. Los vecinos llamaron a la policía. Oyeron gritos, el sonido de platos rompiéndose. Una patrulla llegó. Grimilda abrió la puerta, la cara con moretones, labio roto, la mano ensangrentada. El oficial preguntó, ¿quién hizo esto? Grimilda guardó silencio. Miró a Castro. Él estaba detrás. Tranquilo, seguro. Luego dijo en voz baja, me caí. Yo misma me caí por las escaleras. El oficial no creyó. Le ofreció ir al hospital, hacer un informe. Grimilda se negó. Dijo, todo está bien, solo fue un accidente. La patrulla se fue. Registraron la llamada. Anotaron la versión. No fueron más allá. Año 1996. Grimilda solicita el divorcio. Al mismo tiempo, presenta una solicitud de orden de protección. Presenta una denuncia ante la policía. En la denuncia describe años de maltrato. Enumera episodios, fechas, testigos. Dice que Castro amenazó con secuestrar a los niños, llevárselos a otro país, Puerto Rico, República Dominicana, a algún lugar donde ella no los encontraría. El tribunal examina el caso, fija audiencias, cita a ambas partes. Castro aparece con un abogado. Lo niega todo. Dice que Grimilda exagera, que hubo discusiones, pero nada serio, conflictos familiares normales. El juez emite una orden de protección temporal. Castro debe mantenerse a una distancia mínima de 100 metros de Grimilda, no acercarse a la casa, no llamar. Un mes después, Castro incumple la orden. Llega a casa de Grimilda, llama a la puerta, exige que le dejen entrar, quiere ver a los niños. Grimilda llama a la policía. Una patrulla llega. Castro sigue allí. Discute con Grimilda en el porche. El oficial revisa los documentos, ve la orden de protección. Le explica a Castro, está incumpliendo una decisión judicial, puede ser arrestado. Castro se disculpa, dice que no lo sabía, que solo quería ver a los niños, que no volverá a ocurrir. El oficial le hace una advertencia, registra el incidente. Castro se va. Ninguna consecuencia, ningún arresto, ninguna continuación del caso. Año 1997. Grimilda recurre de nuevo al tribunal. Castro sigue apareciendo, llamando, amenazando. La orden no funciona. Ella pide que se refuercen las medidas. Pide a la policía que actúe con más firmeza. Dice que teme por su vida. El tribunal convoca una nueva audiencia. Castro de nuevo con su abogado. De nuevo lo niega todo. Dice que Grimilda intenta limitar su contacto con los niños, que es una venganza.
El juez extiende la orden de protección por un año más. Hace una advertencia a Castro. Si hay otra infracción, será arrestado. Pero no hubo arresto. Porque no se registraron más infracciones oficiales. Castro se volvió más cauto. Actuó en secreto. Grimilda dice: llamaba desde números desconocidos. Vigilaba desde lejos. Yo veía su coche en la calle, pero no podía probarlo. La policía dice: hasta que no se acerque, no se puede hacer nada. Año 2000. La última denuncia de Grimilda. Castro apareció en la escuela donde estudiaban los niños. Los esperó después de clase. Intentó llevárselos sin permiso. La seguridad escolar no lo permitió. Llamaron a Grimilda. Ella recogió a los niños. Presentó una queja. La policía dice: se necesitan testigos, se necesitan pruebas. Su palabra contra la suya. El caso se cierra, de nuevo. 2 años después, Castro secuestra a Michelle Knight. Empieza a construir un sistema. El mismo sistema de control que usó con Grimilda. Solo que ahora sin restricciones, sin testigos, sin posibilidad de escapar. Después de la resolución del caso, los expertos estudian la historia. La doctora Catherine Reeder, especialista en violencia doméstica. El patrón es obvio. Castro practicó el control durante años, con su esposa. Luego lo transfirió a otras víctimas. Perfeccionó los métodos, los llevó al extremo. El sistema judicial vio las señales, órdenes de protección, quejas, amenazas de secuestro. Todo estaba documentado, todo estaba en los informes. Pero nadie reaccionó con la suficiente seriedad. Nadie vio en esto el presagio de algo más grande. Grimilda dice en una entrevista: lo intenté. Muchas veces. Hablé con la policía. Hablé con los jueces. Nadie escuchó. Y ahora estas mujeres han pagado por ello con 10 años de sus vidas. El primer interrogatorio de Ariel Castro tuvo lugar el 7 de mayo de 2013, por la mañana. La sala de interrogatorios, en la sede de la policía de Cleveland. Castro se sienta a la mesa, las manos esposadas, el rostro tranquilo. Los detectives Andrew Hayden y Barbara Johnson dirigen el interrogatorio. Encienden la grabación. Mencionan la fecha, la hora, los presentes. La primera pregunta es sencilla. ¿Entiende de qué se le acusa? Castro asiente. Dice en voz baja: sí, entiendo. La siguiente pregunta es si se declara culpable. Pausa. Castro mira la mesa. Luego levanta la vista. Responde: no, soy inocente. El detective Hayden abre una carpeta. Saca la declaración de Amanda Berry. La lee en voz alta. La descripción del secuestro. La descripción de la retención. Años en cautiverio. Castro escucha. Su expresión no cambia. Cuando el detective termina, Castro sacude la cabeza. No es así. Ella exagera. No fue así en absoluto. El detective pregunta: ¿cómo fue exactamente? Castro comienza su versión. Dice que Amanda fue a él por su cuenta. Él le ofreció llevarla. Ella aceptó. Luego llegaron a su casa. Ella se quedó voluntariamente. El detective interrumpe. Voluntariamente durante 10 años. Castro responde: ella podría haberse ido. No la retuve por la fuerza. Las puertas estaban abiertas. El detective saca fotos de la casa. Cadenas en las paredes, cerraduras reforzadas, ventanas tapiadas. Castro mira las fotos. Guarda silencio durante unos segundos. Luego dice: eso es por seguridad. El barrio es peligroso. Tenía miedo de los ladrones. La versión es absurda, pero él se aferra a ella. La repite una y otra vez. El detective pasa a Gina de Jesús. Lee su declaración. Secuestro en la calle. Amenazas. Años en cautiverio. Castro lo niega de nuevo. Dice que Gina también vino por su cuenta. Que él le ofreció ayuda. Que ella se quedó por su propia voluntad. El detective recuerda:
Gina tenía 14 años. Iba de la escuela a casa. Castro se encoge de hombros. Dice, no sabía qué edad tenía. Parecía mayor. El interrogatorio dura 4 horas. Los detectives hacen cientos de preguntas. Presentan pruebas. Muestran fotos. Leen las declaraciones de las 3 mujeres. Castro no cambia su versión. Sigue negando. Inventa explicaciones. Cada una más absurda que la anterior. A la pregunta sobre las cadenas, dice, era un juego de rol. Ellas mismas lo pidieron. A la pregunta sobre las ventanas tapiadas, una reparación. Iba a cambiar los marcos. No tuvo tiempo de terminar. A la pregunta de por qué las mujeres no se iban. No querían. Estaban bien. Yo las alimentaba. Las cuidaba. La detective Johnson cambia de táctica. Pregunta por Jocelyn. ¿Quién es? Castro permanece en silencio más tiempo de lo habitual. Luego, en voz baja. Mi hija. El detective aclara. ¿Hija de quién? Castro no responde de inmediato. Mira a un lado. Luego, de Amanda. La siguiente pregunta es ¿cómo sucedió? Castro empieza a hablar de adicción sexual. Lo llama un problema, una enfermedad. Dice que no podía controlarlo. El detective interrumpe. Eso no es una adicción, es un crimen. Castro sacude la cabeza. Insiste en su punto. Dice que tenía problemas, que necesitaba ayuda, que no era un monstruo. El interrogatorio continúa. Los detectives preguntan sobre cada día, sobre el sistema de control, sobre las reglas en la casa, sobre los castigos. Castro responde evasivamente. Dice que había reglas, como en cualquier casa, que era normal. A la pregunta de por qué las mujeres no podían salir, tenía miedo por ellas. El barrio es peligroso. Yo las protegía. A la pregunta de por qué no llamaban a sus familias, ellas no querían. Ellas mismas decidieron romper los lazos. A la pregunta sobre las palizas, yo no golpeé a nadie. Quizás hubo peleas, conflictos comunes. El detective saca los informes médicos. Fracturas en Michelle, moretones en Gina, cicatrices en Amanda. Todo documentado. Castro mira los documentos. Permanece en silencio. Luego dice, no recuerdo. Quizás se cayeron solas. No lo sé. El psicólogo Michael Stone, que estudió los protocolos de interrogatorio, más tarde señalaría, Castro demuestra una clásica falsedad patológica. No admite la culpa ni siquiera ante pruebas irrefutables. Crea una realidad alternativa y cree en ella. Otro detalle. Castro nunca mostró arrepentimiento, nunca se disculpó, nunca reconoció haber causado dolor. Cuando el detective pregunta, ¿entiende lo que les hizo a estas mujeres? Castro responde, les di un hogar, les di comida, las cuidé. Cuando le preguntan sobre las familias de las víctimas, Castro dice, ese no es mi problema, ellas mismas decidieron quedarse. Ausencia total de empatía, completa incapacidad para ver la situación a través de los ojos de las víctimas. El segundo interrogatorio, un día después. Los mismos detectives. Nuevas preguntas. Más duras. Castro mantiene la misma línea. Niega, inventa, transfiere la culpa. Dice que las mujeres tenían la culpa, que podían haberse ido, que él no las obligó a quedarse. A la pregunta sobre las cadenas, ellas las pidieron. A la pregunta sobre las cerraduras, por su seguridad. A la pregunta sobre los años de aislamiento, ¿fue su elección? Los detectives entienden. No habrá confesión. Castro ha construido una defensa, una versión de la que no se apartará. No importa que sea absurda, no importa que nadie la crea. Los interrogatorios cesan. Hay pruebas suficientes sin confesión. Las declaraciones de las 3 víctimas, las pruebas de la casa,
Los informes médicos. Los protocolos de interrogatorio se entregan al fiscal. Se convierten en parte del caso, no como prueba de culpabilidad, eso es obvio, sino como prueba del perfil psicológico, falsedad patológica, ausencia de arrepentimiento. Incapacidad para admitir la culpa. Intentos de culpar a las víctimas. Todo esto será usado en el tribunal, no para probar el crimen, sino para mostrar quién cometió este crimen, qué clase de persona, qué clase de monstruo. Mientras Castro negaba todo en los interrogatorios, los forenses trabajaban en la casa de Seymour Avenue, metódicamente, habitación por habitación, cada superficie, cada rincón. La planta baja parecía normal. Sala de estar, sofá, televisor, mesa en la cocina, platos en el fregadero, nada sospechoso. La casa normal de un hombre soltero. Pero el segundo piso contaba otra historia. 3 dormitorios, cada uno convertido en una celda de prisión. Las puertas reforzadas con placas de metal, cerraduras de tipo industrial, solo se abren desde fuera. Las ventanas tapiadas con contraplado, atornillado al marco con pernos, imposible de quitar desde dentro. Cortinas gruesas por encima, desde fuera todo parece normal. Desde dentro, oscuridad total. En la primera habitación encuentran cadenas, atornilladas a la pared con anclajes, aproximadamente 2 metros de largo. En el extremo, un collar de metal con candado. Las huellas de uso son evidentes, el metal está desgastado, arañazos en la pared. Los forenses fotografían, miden, toman muestras. En las cadenas se encuentran cabellos, partículas de piel, ADN. Más tarde los compararán con las víctimas. Segunda habitación, las mismas cadenas, otra configuración. Aquí hay 2, atornilladas a paredes opuestas. El sistema permitía mantener a una persona en el centro de la habitación, sin acceso a la puerta o la ventana. Tercera habitación. No hay cadenas, pero la cerradura de la puerta es maciza. Cerrojo exterior. Gancho adicional. Abrir desde dentro es imposible, incluso teóricamente. En cada habitación, un colchón en el suelo, sucio, viejo. Al lado, un cubo de plástico, para residuos. El olor se había impregnado en las paredes. Los forenses bajan al sótano. Está oscuro, húmedo, huele a moho. En el suelo hay manchas oscuras, viejas, incrustadas en el hormigón. Toman muestras. El análisis mostrará sangre, humana, de 3 personas diferentes. En un rincón del sótano encuentran cajas, ropa vieja, de mujer, de diferentes tallas, cosas que Castro compraba para las cautivas, baratas, usadas, de tiendas de segunda mano. Otra caja, ropa de bebé, tallas pequeñas, juguetes, varios libros, para Jocelyn, todo barato, viejo. Los forenses continúan la búsqueda, revisan cada cajón, cada armario. Y encuentran lo principal. En uno de los dormitorios, debajo del colchón, hay un cuaderno escolar normal, 96 hojas, escrito a mano, con letra pequeña. Cada página está llena. El forense toma el cuaderno con cuidado, se pone guantes, abre la primera página. En la parte superior, la fecha, agosto de 2002. Abajo el texto, primer día aquí, no sé dónde estoy, tengo miedo. El diario de Michelle Knight, 11 años de entradas, casi todos los días, notas cortas. A veces unas pocas líneas, a veces una página. El forense ojea, lee selectivamente. Cada entrada es un testimonio, cada página es una prueba. De nuevo no trajo comida. Segundo día, hambrienta. Golpeé la puerta, grité, nadie escucha. Escuché voces abajo, alguien vino a verlo, quería gritar, tenía miedo. Una nueva, trajo a alguien más, escucho llorar a través de la pared. Las entradas continúan durante años, la cronología del cautiverio, día tras día, mes tras mes. Michelle describía todo, cuándo traían comida,
cuándo le permitían salir de la habitación, cuándo había castigos, cuándo le daban una radio para escuchar. Escribía sobre la esperanza, sobre el hecho de que creía que alguien la encontraría, que alguien la salvaría. Escribía sobre la desesperación, sobre los días en que quería rendirse, cuando parecía que nunca terminaría. La última entrada está fechada en mayo de 2013, 2 días antes de la liberación. Oí que había olvidado cerrar la puerta de Amanda. Quizás sea una oportunidad. El diario se entrega a los investigadores, copian cada página, cada entrada se convierte en una prueba. El abogado de la fiscalía examina el documento, entiende que no es solo una prueba, es una crónica del crimen, escrita por la víctima, día tras día, año tras año. Ninguna de las palabras de Castro en el interrogatorio puede oponerse a esto. Puede hablar de residencia voluntaria, todo lo que quiera. El diario dice la verdad. No quiero estar aquí, quiero ir a casa. Por favor, encuéntrenme. Estas líneas fueron escritas en 2003, un año después del secuestro. Nada de voluntariedad, solo cautiverio, solo miedo, solo esperanza de salvación. El fiscal Timothy McKinty diría más tarde, este diario se convirtió en la prueba más sólida, la voz viva de la víctima, sus propias palabras. 11 años de testimonios, nada puede refutarlo. El registro de la casa duró 3 días. Se reunieron cientos de pruebas, miles de fotografías, decenas de pruebas materiales. Pero el diario eclipsó todo, porque no era solo una prueba del hecho del crimen, era una prueba de la escala, la duración, la sistematicidad. Era una historia de supervivencia, escrita por una persona que creía que, algún día, alguien la leería, alguien conocería la verdad. Al tercer día de la búsqueda, los forenses encuentran otro documento, en el dormitorio de Castro, en la planta baja, en el cajón de la mesita de noche, debajo de viejos periódicos y revistas. Una hoja de papel, escrita a mano, la letra de Castro, la fecha en la parte superior, 2004, 9 años antes del arresto. El investigador desdobla la hoja, lee la primera línea, se detiene, llama a sus colegas. Es una nota de suicidio. Castro había planeado quitarse la vida. Escribió una explicación, pero nunca llevó a cabo su intención. El texto comienza con una confesión, directa, sin rodeos. Soy un depredador. Casé mujeres. Las tomé. Las mantuve en mi casa, durante años. A continuación, una lista. Nombres. Fechas de los secuestros. Detalles que solo él conoce. Michelle Knight, agosto de 2002. Amanda Berry, abril de 2003. Gina de Jesús, abril de 2004. Todo coincide con las declaraciones de las víctimas. Todo exacto. Ninguna versión de residencia voluntaria. Solo la verdad. Castro describe cómo planeó los secuestros. Observaba a las víctimas, seguía sus rutas, elegía los momentos, actuaba con astucia. Vi a Michelle varias veces antes de ese día. Sabía por dónde andaba, sabía que estaba sola, que nadie la buscaría seriamente. Sobre Amanda, la vi en el trabajo, joven, confiada. Era fácil hablarle, ofrecerle llevarla. Sobre Gina, la hija de mi hija estudiaba con ella. Conocía a la familia, conocía la ruta de la escuela. Sabía que pasaría por allí a una hora determinada. Cálculo frío, sin impulsividad, todo pensado, todo planeado. Luego Castro pasa a las explicaciones, intenta encontrar razones, justificarse. Escribe sobre su infancia, sobre haber sufrido el mismo maltrato, que eso lo cambió, rompió algo dentro de él. Sé que estoy enfermo. Tengo problemas que no puedo controlar. Esto empezó hace mucho tiempo, cuando yo mismo era joven. Pero ni siquiera aquí hay arrepentimiento, solo una explicación, solo un intento de transferir la responsabilidad, al pasado, a las circunstancias, a cualquiera, excepto a él mismo. Castro escribe sobre la adicción, lo llama una enfermedad. Dice que intentó luchar, pero no pudo.
Intenté parar después de la primera. Pero no pude. Luego fue la segunda, luego la tercera. Cada vez me decía a mí mismo, esta es la última. Pero no quería parar. El psicólogo Michael Stone, que analizó la nota, señaló: Castro demuestra comprensión de la inmoralidad de sus acciones. Pero al mismo tiempo, se exime de responsabilidad. Un patrón clásico de trastorno narcisista. Soy culpable, pero no por mi culpa. Al final de la nota, Castro escribe sobre su intención de suicidarse. Dice que es la única salida, que no puede seguir viviendo así. Pero esto no sucedió. La nota fue escrita en 2004. Castro vivió 9 años más. Siguió manteniendo a las mujeres en cautiverio. Siguió con su vida normal por fuera. ¿Por qué no llevó a cabo su plan? Es desconocido. Quizás tuvo miedo. Quizás decidió que podría manejarlo. Quizás simplemente cambió de opinión. La nota se entrega al fiscal. Esta es la única confesión escrita de Castro. En los interrogatorios, lo negó todo. Pero aquí lo admitió. Completamente. En detalle. Los abogados estudian el documento. Discuten si puede usarse en el tribunal. Deciden que sí. Está escrito de su puño y letra. Son sus palabras. Es una confesión. La defensa de Castro intentará impugnarlo. Dirán que fue escrito en un estado de depresión, que no debe tomarse en serio, que no es una confesión real. Pero el peritaje caligráfico confirmará. Es la letra de Castro. Las fechas coinciden con los hechos reales. Los detalles corresponden a las declaraciones de las víctimas. No es una fantasía. No es una invención. Es la confesión de una persona que entendía lo que hacía, y lo hacía conscientemente. La nota también muestra otra cosa. Castro pensó en las consecuencias. Planeó lo que sucedería después. Escribió una explicación en caso de que lo encontraran. Pero incluso ante un posible final, no reconoció lo principal. No admitió la culpa por completo. No expresó arrepentimiento por las víctimas. No pensó en su sufrimiento. Todo lo que le preocupaba era cómo explicarse, cómo justificarse, cómo culpar a las circunstancias. Esta nota se convirtió en otra prueba, no solo del hecho del crimen, sino también del perfil psicológico del criminal. Un hombre sin empatía, sin capacidad de arrepentimiento, capaz de actos monstruosos, y sin embargo, solo compadeciéndose de sí mismo. Después del arresto, los investigadores reconstruyen el panorama. ¿Cómo Castro llevó a cabo los secuestros? ¿Qué métodos utilizó? ¿Cómo atrajo a las víctimas? Las declaraciones de las 3 mujeres ofrecen un cuadro claro. Castro no secuestraba personas de la calle. No usaba la fuerza bruta de inmediato. Actuaba a través de la manipulación, a través de la confianza. La primera fue Michelle Knight, el 23 de agosto de 2002. Michelle cuenta a los investigadores. Iba a una cita en servicios sociales. Llegaba tarde. La parada del autobús estaba lejos. Él se acercó en una camioneta. No lo conocía, pero dijo que podía llevarme. Castro se presentó. Dijo que la había visto en el barrio. Que sabía a dónde iba. Ofreció ayuda. Parecía amable. Sonreía. Michelle dudó. No quería subirse con un desconocido, pero llegaba tarde. La cita era importante. Decidió arriesgarse. Se subió al coche. Castro condujo. Al principio por la ruta correcta. Luego giró. Dijo que conocía un atajo. La llevó a su casa. Dijo que necesitaba entrar un minuto, que había olvidado algo. Le pidió que esperara dentro. Michelle entró. La puerta se cerró. Castro cambió. La sonrisa desapareció. Su voz era diferente. La agarró. La arrastró arriba. La encerró en una habitación. Todo duró minutos. Nadie vio. Nadie escuchó. La calle estaba vacía. Era un día laborable. Todos en el trabajo. La segunda fue Amanda Berry, el 21 de abril de 2003. Amanda testifica. Salí del trabajo. Llamé a mi madre.
Le dije que me llevarían. Iba hacia la parada. Él se acercó. Castro conocía a Amanda. No personalmente, pero la había visto antes. Sabía dónde trabajaba. La había visto varias veces en Burger King. Lo planeó con antelación. Él se detuvo al lado, bajó la ventanilla. La llamó por su nombre. Amanda se detuvo. Se sorprendió. ¿Cómo sabía él su nombre? Castro dijo que un amigo de su hijo la conocía, que su hijo le había pedido que le entregara algo, que tenía un regalo para ella en el coche. Amanda se acercó, miró por la ventanilla. Castro señaló el asiento trasero. Allí había un paquete, envuelto en papel. Él le ofreció sentarse, ver el regalo. La llevaría a casa de paso. Amanda dudó. Pero Castro parecía normal. Hablaba con calma, mencionaba conocidos. Ella se sentó, Castro condujo. La ruta era correcta, los primeros minutos. Luego giró. Dijo que necesitaba pasar por casa, recoger algo más para ella. La llevó a la casa de Seymour Avenue. Le pidió que entrara. Amanda entró. La puerta se cerró. El camino de vuelta desapareció. La tercera fue Gina de Jesús, el 2 de abril de 2004. Gina cuenta, iba de la escuela. Una amiga giró hacia su casa. Yo seguí sola. Él se detuvo al lado. Castro conocía a Gina mejor que a las demás. Su hija Arlina estudiaba con ella. Eran amigas. Se visitaban. Gina conocía a Castro de vista. Sabía que era el padre de Arlina. Él bajó la ventanilla, la saludó, le preguntó cómo estaba. Gina respondió cortésmente. No se alarmó. Era el padre de una amiga, un adulto conocido. Castro dijo que Arlina estaba en casa, que quería mostrarle algo a Gina, una cosa nueva. Le pidió que la invitara, le ofreció llevarla. Gina lo pensó, decidió que estaba bien. A menudo iba a casa de Arlina. Sus padres lo sabían, era seguro. Se subió al coche, Castro la llevó, no a su antigua casa, donde Arlina vivía con su madre, sino a la nueva, en Seymour Avenue. Gina no conocía la dirección. No lo entendió de inmediato. Cuando llegaron, Castro dijo, «Espera en la casa, Arlina llegará pronto». Gina entró, miró a su alrededor. La casa estaba vacía, silenciosa. Arlina no estaba. Ella intentó salir. La puerta estaba cerrada. Castro estaba entre ella y la salida. Su rostro cambió. Se volvió duro. Todo sucedió rápidamente. 3 secuestros, 3 métodos diferentes, pero un principio, el uso de la confianza. Con Michelle, la oferta de ayuda de un desconocido. Con Amanda, la mención de conocidos comunes. Con Gina, el uso de la amistad de su hija. Castro elegía a sus víctimas cuidadosamente. Michelle, sola, sin un fuerte apoyo familiar. Amanda, joven, confiada. Gina, conocida, que no sospecharía una trampa. Él usó su estatus, conductor de autobús escolar, padre, vecino, una persona común en quien se puede confiar. Los investigadores reconstruyen las rutas, revisan las cámaras de vigilancia de esos años, encuentran confirmación. La camioneta de Castro en el momento adecuado, en los lugares correctos. Todo encaja. Las declaraciones de las víctimas, las grabaciones de las cámaras, testigos que vieron la camioneta, pero no le dieron importancia. No fue una casualidad, fue un sistema. Castro cazaba, elegía, planeaba, actuaba con astucia, y su estatus social, su reputación de persona común, eran su arma principal. Las pruebas reunidas habrían bastado para 10 casos. La fiscalía preparó la acusación durante 2 meses. El resultado, 977 cargos. 1 de agosto de 2013, edificio del Tribunal del Condado de Cuyahoga. La sala está abarrotada. Periodistas, familiares de las víctimas, curiosos, todos quieren ver. Castro es llevado a la sala. Bata naranja de prisión, esposas, guardias a ambos lados. Se sienta en la mesa de la defensa. Mira al frente, el rostro pétreo. El juez lee los cargos. La lista es larga. Secuestro, 3 cargos. Retención ilegal, múltiples cargos.
Otros artículos. Cientos de formulaciones. Cada una, un crimen separado. El fiscal Timothy McGuinty hace una declaración. Dice que está listo para pedir la pena máxima. Este caso merece el castigo más severo. La defensa de Castro propone un acuerdo. Su cliente está dispuesto a declararse culpable de todos los cargos, a cambio de que se retire la solicitud de la pena máxima. Las negociaciones duran una semana. La fiscalía consulta con las víctimas. Les pregunta su opinión. Las tres aceptan. No quieren un proceso largo. No quieren testificar en el tribunal. No quieren revivirlo de nuevo. El 26 de julio, Castro se declara oficialmente culpable. De los 977 cargos. Cada uno se lee por separado. Lleva horas. Castro repite: me declaro culpable. Una y otra vez. El 1 de agosto se programa la audiencia de sentencia. Esta es la última oportunidad para que las partes hablen. El fiscal presenta pruebas. Muestra fotos de la casa. Lee extractos del diario de Michelle. Describe el sistema que Castro construyó. Luego se les da la palabra a las víctimas. Si quieren, pueden hablar. Decir algo directamente a Castro. Amanda y Gina se niegan. No quieren estar en la misma habitación con él. Presentan declaraciones escritas. El juez las lee en voz alta. Michelle decide diferente. Sale al estrado. Se para a pocos metros de Castro. Lo mira. Habla directamente, sin papeles. Las palabras salen del corazón. 11 años. 11 años de mi vida me robaste. Yo era joven. Tenía planes. Tenía sueños. Tú me quitaste todo eso. Su voz tiembla, pero ella continúa. Creíste que me habías quebrado. Creíste que no sobreviviría. Pero aquí estoy. Estoy viva. Soy más fuerte de lo que tú jamás serás. Castro mira la mesa. No levanta la vista. Pasarás el resto de tu vida en una celda, como nos tuviste a nosotras. Ahora sabrás lo que se siente, y espero que cada día recuerdes nuestras caras. Michelle se calla. Unos segundos de silencio. Luego regresa a su asiento. La sala en completo silencio. Ni siquiera los periodistas se mueven. El juez le da la palabra a Castro. La última oportunidad de decir algo. Disculparse. Explicar. Castro se levanta. Habla despacio, monótonamente. Estoy enfermo. Tengo una adicción. No quise causar daño, pero no pude parar. Pido perdón. Las palabras suenan vacías, sin emociones, sin arrepentimiento, mecánicamente. Él añade: no soy un monstruo, solo soy una persona enferma. El juez interrumpe. Dice que ha escuchado suficiente. Hora de la lectura de la sentencia. El juez Michael Russo se levanta. Lee la decisión. Ariel Castro, usted ha sido declarado culpable de los 977 cargos. El tribunal lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pausa. Luego añade: más 1000 años de prisión. La sentencia se cumplirá de forma consecutiva. Esto garantiza que nunca saldrá en libertad. Castro no reacciona. Permanece inmóvil. Los guardias lo toman de los brazos. Lo sacan de la sala. Los familiares de las víctimas lloran. Algunos de alivio, otros de dolor. 10 años de espera habían terminado. Se hizo justicia. El fiscal McGuinty hace un comentario a los periodistas. Esta sentencia significa que Castro pasará cada día restante de su vida tras las rejas. Se lo merecía, e incluso esto no es suficiente por lo que hizo. La sentencia entra en vigor inmediatamente.
Castro es enviado a una prisión de máxima seguridad, celda solitaria, vigilancia 24 horas, sin concesiones. El caso de Ariel Castro se cierra oficialmente. Las 3 mujeres están libres. El criminal ha sido castigado. Pero la historia no termina aquí. La sentencia ha sido dictada. Castro está en prisión. Pero para Cleveland el caso no está cerrado. La ciudad tenía que decidir qué hacer con el recordatorio, con la casa de Seymour Avenue. El edificio permanecía vacío. La policía había terminado su trabajo. Las pruebas fueron recolectadas, pero la casa seguía allí. Los residentes locales pasaban, miraban las ventanas cerradas, recordaban lo que había sucedido dentro. El ayuntamiento discutió las opciones: vender la casa, convertirla en un monumento, dejarla como estaba. Las víctimas se pronunciaron inequívocamente: esta casa debe desaparecer, no debe quedar nada. El 7 de agosto de 2013 comenzó la demolición. Las excavadoras llegaron temprano por la mañana. Cientos de personas se reunieron para ver. Vecinos, periodistas, simplemente curiosos. El primer golpe destruyó el porche, el mismo donde Amanda salió por primera vez a la libertad. El segundo golpe, la pared. El tercero, el tejado. En pocas horas, la casa se convirtió en un montón de escombros. Al atardecer, no quedaba nada en el lugar, solo un terreno vacío. La tierra fue rellenada, sembraron césped. El alcalde de Cleveland, Frank Jackson, hizo un comentario: estamos borrando el recordatorio físico, pero no olvidaremos las lecciones que este lugar nos enseñó. Mientras la casa era demolida, las 3 mujeres comenzaban una nueva vida, un proceso de rehabilitación. Largo, doloroso, pero necesario. Amanda regresó con su familia, con su padre, con su hermana. Las primeras semanas simplemente se quedó en casa. Tenía miedo de salir, miedo de la gente, miedo de los espacios abiertos. Los psicólogos trabajaron con ella diariamente, le enseñaron a confiar de nuevo, a construir relaciones de nuevo, a vivir de nuevo. Gina también regresó con sus padres. Su madre no se separaba de ella. Tenía miedo de soltarla. Tenía miedo de que fuera un sueño, de que se despertara y Gina no estuviera de nuevo. Michelle eligió un camino diferente. No regresó con su familia. Las relaciones eran complicadas. En su lugar, comenzó a vivir de forma independiente. Con la ayuda de los servicios sociales, poco a poco construyó su independencia. Las 3 recibieron una compensación económica del estado de Ohio. El dinero ayudó, pero no curó. Las cicatrices permanecieron, físicas, psicológicas. 3 de septiembre de 2013, un mes después de la sentencia, los guardias de la prisión hacen la ronda matutina, revisan las celdas, llegan a la celda de Castro. Él está colgando, una sábana atada a la reja de la ventana. Los guardias llaman a los médicos, intentan reanimarlo, sin éxito. La conclusión oficial: muerte autoinducida. La investigación lo confirma. Ningún signo de participación externa. Algunos decían: escapó del castigo, evitó esos años que debía pasar en la celda, obtuvo una salida fácil. Otros decían: esta es la última confesión de culpa, el único arrepentimiento del que era capaz. El psicólogo Michael Stone propuso una tercera versión. Castro no podía existir sin control. Toda su vida había controlado a otros. En prisión, lo controlaban a él. Era insoportable. El último acto de control fue elegir su propio final. Después de este evento, el caso se cerró oficialmente. El criminal ya no existía. Las víctimas estaban libres. La justicia se había hecho. Pero quedaron preguntas. Preguntas no para Castro, para la sociedad, para el sistema, para quienes vivían cerca. Durante 10 años, 3 mujeres estuvieron a pocas millas de sus familias, de las comisarías de policía, de las personas que las buscaban. Durante 10 años estuvieron tan cerca y tan lejos. Los vecinos vieron rarezas, ventanas cerradas. Mucha comida,
sonidos extraños, pero nadie conectó los puntos, nadie miró más allá. La policía fue a la casa 2 veces, llamó a la puerta, habló con Castro, se fue, no entró, no revisó. Un detective interrogó a Castro en 2004. Su nombre estaba en la lista de sospechosos, pero su reputación lo protegió. Un conductor de autobús normal, el padre de la amiga de una víctima, ayuda en la búsqueda, no puede estar involucrado. La socióloga Catherine Genovese estudió el caso. Escribió un artículo sobre la ceguera colectiva, un fenómeno en el que la sociedad no percibe un crimen porque no quiere verlo. La gente vive cerca, pero no se ven unos a otros. No hacen preguntas incómodas, respetan los límites, pero a veces, respetar los límites significa ignorar un grito de auxilio. El caso Castro cambió el enfoque de la policía en las investigaciones. Ahora cada denuncia de violencia doméstica se verifica con más cuidado. Cada llamada extraña requiere una inspección completa. En Cleveland crearon un programa de capacitación para los residentes. Les enseñan a reconocer los signos de secuestro, a notar las rarezas, a no tener miedo de denunciar. Las 3 mujeres continuaron con sus vidas. Amanda escribió un libro, contó su historia, ayuda a otras víctimas. Gina también se convirtió en activista, lucha por los derechos de los desaparecidos. Michelle eligió la privacidad, vive tranquilamente, se recupera a su propio ritmo. La historia de la casa de Seymour Avenue terminó. Pero las lecciones permanecieron sobre lo fácil que es no notar lo monstruoso, lo sencillo que es pasar de largo, y lo importante que es mirar con más atención el mundo que nos rodea.